¿Cómo están todos? Bienvenidos a Futureland at Home, que esta vez es presentado por Google Cloud, así que estamos muy honrados por esta invitación. Bienvenidos en verdad y estamos muy agradecidos por estar con nosotros en esta presentación. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la inteligencia artificial, la forma en la que la inteligencia artificial ha estado en nuestras vidas ya desde hace un rato y de qué manera se mantendrá ahí. Y en el camino estaremos viendo algunas cosas que tienen que ver con la industria de manera general para que veamos de qué manera esta tecnología se está aprovechando de una manera bien proliferada por todas las industrias y vamos a dar inclusive algunos ejemplos. Yo soy David Ruiz, yo soy el líder de la práctica de datos, analítica e inteligencia artificial aquí en Google Cloud y de nuevo les doy la bienvenida y les agradezco mucho que estén con nosotros. Así que bueno, vamos a empezar. Como les decía, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este aspecto de la inteligencia artificial. Nosotros dentro de Google lo llamamos la era de la asistencia. Y ahorita les voy a comentar un poquito qué quiere decir este aspecto de qué es la era de la asistencia, pero de antemano les anticipo que ustedes ya están ahí. De entrada, lo que vamos a ver es este aspecto de los buzzwords. Es bien común que nosotros vemos en casi todos lados estas palabritas, ¿no? Que se pueden decir están de moda en estos días, que tienen que ver con este aspecto de la transformación digital o de la inteligencia artificial y machine learning, este aprendizaje automático, como le llaman otras personas, este aspecto de big data. Y vemos un montón de literatura que tiene que ver con este aspecto. Les pongo aquí algunos ejemplos. Yo de manera general, y posiblemente punto de vista de Google, tiene que ver con el hecho de que el hacer uso de estas tecnologías no por fuerza van de la mano con estas, digamos, modas que le estamos intentando poner a la tecnología. En realidad lo que nos estamos buscando nosotros al final de cuentas es que se puedan lograr dos cosas. La primera es que se pueda llegar a tener una gran experiencia del cliente, ¿sale? Este cliente puede ser el cliente interno, los que están trabajando, colaboradores tuyos que trabajan contigo en la empresa, o por supuesto puede ser el cliente externo, ¿no? Esos que son los que consumen los productos y bienes que ustedes producen todos los días. Esa es la primera cosa que queremos lograr. Y la segunda es poder llegar a tener un mayor conocimiento. La verdad es que en general las tecnologías que tenemos hasta ahora, y lo voy a comentar un poco más adelante, no nos permitían llegar a tener un gran conocimiento de lo que hacen nuestros clientes, ¿sale? Y ahora sí que lo vamos a poder lograr y no solamente eso, se está esperando que tengamos lo que yo le llamo unos superpoderes y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Entonces, más allá de este aspecto de las palabras per se, vamos a intentar lograr estas dos cosas. Vamos a ver cómo lo haremos. De entrada, como les decía, bienvenidos a la era de la asistencia, ¿sale? Que desde mi punto de vista tiene que ver con humanos empoderados por la inteligencia artificial. Y en este sentido, me gusta contar mucho una historia acerca de la manera en que se ha visualizado este tipo de tecnología. Les voy a contar una metáfora, así que por favor acompáñenme a pensar en esta metáfora junto conmigo, en donde vamos a tener un océano que ahorita está vacío, ¿sale? Visualícense un océano. Ahora en la parte de arriba vamos a poner una isla, va a ser la isla del norte, ¿sale? En la isla del norte lo que vamos a encontrar son todas aquellas tareas que son fácilmente automatizables, ¿sale? Este tipo de cosas empezaban a suceder más o menos a partir de los años 80, en donde nos dimos cuenta que había tareas que eran hechas por humanos y que eventualmente se podían hacer de una manera más eficiente a través de sistemas automatizados. Entonces, por darles un ejemplo de cosas que hemos vivido todos los días, cuando antes llegabas a un estacionamiento, posiblemente ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de eso, pero digamos que en mi generación sí le tocaba que cuando llegabas al estacionamiento había una persona que te daba un ticket, un papelito, y después cuando llegabas a esa misma persona le pagabas para ver cuánto tiempo habías estado en el estacionamiento. Ahora ya prácticamente es raro ver eso. Por todos lados existen los cajeros automáticos en donde ahí te cobran en el tiempo que has estado en el cajero, en el tiempo del estacionamiento, disculpe. Entonces, obviamente en este aspecto, pues básicamente se quedó automatizado este proceso y así, desde los 80 para acá, hemos encontrado muchas otras cosas que las computadoras y los sistemas de manera general pueden hacer un poquito más rápido, un poquito mejor. Esto no significa que tengamos un punto de vista en Google con respecto a la sustitución de los humanos. Y ahorita voy a hablar de otra cosa un poquito más adelante. Ahora vamos a regresar a nuestra metáfora y pensemos el océano y veamos la isla que vamos a poner abajo. Vamos a poner una isla en el sur en donde vamos a poner solamente actividades que los humanos pueden. Entonces,
Entonces, aquí se puede poner aquellas cosas que nos describen como humanos, ¿sale? ¿Esto qué significa? Estas que tienen que ver con las características que, cuando menos en mi punto de vista, nos describen. Entonces, una tiene que ver con el aspecto de la creatividad y la manera de poder tener una idea única, que sea 100% original. Dos, este aspecto de la compasión, ¿sale? Los humanos somos los únicos en el mundo que pueden llegar a tener compasión, tener este aspecto de preocuparte por algo o alguien más. Y este aspecto tercero de la curiosidad, ¿sale? La curiosidad sí se puede decir que está compartida con otras, digamos que especies en la Tierra, pero esto nos ayuda mucho dentro del aspecto de del ser humanos, porque está dentro de algo que nosotros de manera global le llamamos intuición, ¿sale? Entonces, estas tres cosas nos ayudan para poder decir, aquí están las cosas que solamente los humanos haremos, no importa que las computadoras avancen lo que tengan que avanzar, esta parte se va a mantener con nosotros, ¿sale? Y ahora, en esta misma metáfora que les decía, vamos a poner una isla en el centro, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es tomar lo mejor de la isla del norte y lo mejor de la isla del sur para entonces darnos cuenta de que vamos a poder poner en el centro algo que le llamamos humanos empoderados, en este caso por la inteligencia artificial o tecnologías que vienen de la isla del norte y que nos permiten ahora empezar a hacer que eso que nos describe como seres humanos y que tenemos solamente inherente a nuestra propia existencia puede llegar a ser empoderado o llegamos a ser de alguna manera un poco mejorado gracias a tecnologías que vamos a poder tener a nuestro alrededor. Y estas tecnologías nosotros les vamos a llamar asistentes, ¿sale? Y estos asistentes los tenemos por todos lados en lo que hacemos, desde el momento en que, por ejemplo, llegamos a subirnos a un auto, queremos llegar a algún lugar, le ponemos a nuestro sistema de navegación, Google Maps o Waze o el de tu preferencia, en donde básicamente este asistente te dice no solamente cómo llegar, sino cuál es la ruta más eficiente, ¿no? Y existen miles más de asistentes que están en nuestra cotidianidad, como por ejemplo Google Search, ¿sale? En donde ya prácticamente ni siquiera lo pensamos. Cualquier tipo de conocimiento que no tengamos el día de hoy, vamos directamente a Google y obtenemos ese conocimiento que muy posiblemente alguien ya había puesto ahí anteriormente. Entonces, este tipo de asistentes se quedan con nosotros y cada vez van a ser, como les decía, mayores. Vamos a tener mayores ejemplos y más ejemplos, perdón, de las formas en que estos asistentes están con nosotros. Dentro de este aspecto, lo que hemos estado viendo entonces es que llegamos a un punto en donde ciertos sistemas han podido inclusive superar la intuición humana. Y esto no significa de nuevo que en Google tengamos un punto de vista acerca de la supremacía de las computadoras, porque eso me ha tocado muchas veces vivirlo cuando doy esta presentación. No, simplemente lo que estamos diciendo es que existen condiciones en donde tenemos demasiadas variables o demasiada información que se debe de tomar en cuenta, en donde un humano desgraciadamente no puede llegar a visualizar todas las posibilidades que pueden llegar a suceder una vez que se tome toda esa información o todas esas variables. Lo que ven en pantalla ahora básicamente es un juego que se llama Go y de este juego de lo que se trata es que tienen que poner fichas en los cruces que existen en las líneas de aquí para poder superar a tu oponente, en donde básicamente tienes que lograr que las fichas de tu color sean más que las fichas del color de tu oponente. Eh, Cuando nosotros vemos las posibilidades que existen acá, pues son cada uno de estos cruces, son variables, son esas variables a las que yo me refería. Y lo que ven también en pantalla es a esta persona que tiene cara de preocupado, que básicamente es el campeón o era el campeón de este juego que se llama Go, que está en China. Entonces, pusimos a una computadora que se llama DeepMind, diseñada por Google, para que pudiera competir con este campeón y le ganó. Básicamente, DeepMind le ganó al campeón de este deporte. Lo que estamos visualizando acá son las diferencias que existen en empezar a tomar en cuenta variables para poder hacer una programación o empezar a enseñarle a las computadoras las reglas del juego para entonces empezar a entender, entre comillas, entender cómo se deben de ver las cosas. Me gusta mucho utilizar este ejemplo para poder entender, como les decía hace rato, cómo es que existe este sistema de inteligencia artificial o de machine learning, en donde básicamente lo que hacemos es entregarle suficientes ejemplos
a la computadora para que pueda, entre comillas, entender de qué manera se hacen las cosas. Así fue, pues, que le enseñamos, por ejemplo, a los sistemas a entender el lenguaje, ¿sale? Imagínense que tuviéramos que diseñar un programa que está basado en condiciones para poder entender qué es el lenguaje o cómo se habla, ¿sale? Y por supuesto, los seres humanos, pues, tenemos miles de maneras de comunicarnos y de expresarnos y además encima de eso están como tal los idiomas. En lugar de hacer una programación, diseñamos un entrenamiento. Y entonces ahora las computadoras se dejan de programar, ahora las computadoras se entrenan, ¿sale? Y básicamente hacemos el mismo proceso de entrenamiento que se hace con los seres humanos, en donde le entregamos conocimiento por medio de ejemplos y a través de suficientes ejemplos, entonces logramos empezar a crear como tal el conocimiento, ¿sale? Entonces, en este sentido, pues entonces empezamos a utilizar estas posibilidades que nos daba la inteligencia artificial y el machine learning para usarlo en la vida real, ¿no? Entonces, un ejemplo que tenemos en Google es que los centros de datos que tenemos por todo el mundo han utilizado la inteligencia artificial para poder disminuir los costos de enfriamiento en cuando menos un 40%. ¿Y esto qué significa? Lo que hicimos básicamente fue darle a los sistemas de inteligencia artificial todas las variables, toda la información, o como digo de nuevo, suficientes ejemplos para poder hacer que estos sistemas, entre comillas, entendieran cuándo es que se debe utilizar más energía para poder enfriar y cuándo no es necesario utilizar tanta energía para poder enfriar. Imagínense un escenario donde sucede cualquier cosa, un evento deportivo, un evento económico o un evento como hace poco tiempo que tuvimos el temblor en la Ciudad de México, en donde de inmediato las personas entran a Google para poder entender qué es lo que está pasando y hacen preguntas, ¿sale? En Google se contestan muchísimas preguntas. Obviamente esto significa automáticamente que tendremos un pico en lo que se refiere a la carga de los servicios y por supuesto ahí se requiere hacer un mayor enfriamiento. Y los sistemas de inteligencia artificial están listos para poder entender esto y sobre ese escenario poder actuar en consecuencia. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, me parece que estamos nosotros dándonos cuenta que, como le he comentado básicamente durante la presentación, lo que llevamos de la presentación, existe como tal un hilo conductor, ¿sale? Algo que nos permite hacer que estos sistemas funcionen y lograr que estas computadoras puedan, entre comillas, entender lo que les estamos entregando, ¿sale? Y la base fundacional con la que están construidos todos estos ejemplos y lo que está hecho casi todas las tecnologías que tenemos en Google es los datos, ¿sale? Entonces, los datos son realmente esa base fundacional. Los datos son los que nos permite poder hacer que podamos tener todo tipo de analítica avanzada, podemos hacer todo tipo de modelado para que se pueda llegar a tener este machine learning o hacer incluso uso de la inteligencia artificial, ¿sale? Sin embargo, nos damos cuenta que de manera general, los datos siempre han estado ahí, ¿no? Entonces me podrían decir, David, pues es que los datos existen desde que los seres humanos existen, ¿no? ¿Por qué es ahora que estamos en esta era de la asistencia? ¿Por qué es ahora que tenemos estos ejemplos por todos lados del uso de esta tecnología en la vida cotidiana de los humanos? Y la razón de esto es porque estamos en un punto de inflexión. ¿Sale? Hemos llegado a punto de inflexión en donde los recursos que se requieren para poder hacer uso de estas tecnologías o incluso para poder entrenar estas tecnologías, ahora están fácilmente a nuestro alcance, ¿sale? Anteriormente, digamos, hasta hace unos nos costaba trabajo poder hacer que todos los datos pudieran estar en el mismo lugar o que tuviéramos suficiente capacidad de cómputo para poder entender que habían esos datos, ¿no? Ahora, con la llegada de la nube, pues ahora digamos que ya no tenemos esa limitación física en donde tenemos que poner los datos en un lugar y a partir de eso empezar a tratar de hacer cómputo encima de ellos para poder sobre eso crear modelos de inteligencia artificial o modelos de machine learning, discúlpeme, para entonces hacer sentido de todo lo que viene allá. Ya no estamos ahí. Los datos dejaron de caber en nuestros centros de datos. Ahora los datos se salieron por debajo de las puertas, empezaron a ir hacia la nube y empezamos a tener, ahora sí, un lugar que puede crecer de una manera simple, que puede crecer de una manera económica inclusive, para que entonces podemos empezar a tener mayor
conocimiento. Y entonces, después de todo lo que acabo de comentar, nos damos cuenta que existen muchísimos dispositivos que como tal están creando datos y esto, digamos, no es nuevo para nadie. Tenemos los mejores creadores de datos están en nuestras manos, ¿no? Que son los celulares, pero también tenemos dispositivos que crean datos por todos lados. Estos sensores que pueden medir prácticamente lo que sea, velocidad, temperatura, altura, color, lo que sea. Podemos empezar a tener sensores de todo tipo y todos ellos, por supuesto, crean datos. Entonces, estos están por todos lados. En nuestras casas existen múltiples de estos que pueden generar datos. Aquí me gusta mucho hacer la broma de que ahora ya todo es smart, ¿no? Entonces tenemos smartphone, pero tenemos smart TV, tenemos smart lavadora y smart refrigerador y smart puerta y smart lo que ustedes me digan. Tenemos todo esto smart. Entonces, al final de cuentas, estos son datos, ¿sale? Para hacer que estos datos lleguen a nuestras nubes, pues entonces tenemos que tener redes veloces. Y esto es otra cosa que tenemos el día de hoy. Ahora ya existen redes veloces o lo suficientemente veloces para que puedan transferir los datos que necesitamos y llevarlos a donde se van a poder procesar. Y esto simplemente va a seguir mejorando. Vamos a tener más dispositivos y vamos a tener redes más veloces que van a poder mover más datos a una mayor velocidad. Después de eso, por supuesto, tenemos como tal un lugar en donde tenemos que tener los datos guardados y existen muchísimos ejemplos de los famosos data warehouse o data lakes, ¿no? Y otras tecnologías que se utilizan en ese sentido, que de nuevo ya no tienen las limitaciones físicas que teníamos anteriormente en nuestros centros de datos, porque ahora estos, como están en la nube, pueden crecer en el tamaño y forma que sea necesario y evidentemente para el momento en que yo quiera decrecer, también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto no está aquí para siempre, algunas cosas sí, pero no, en la mayoría no, y lo que sea necesario lo estaré guardando conforme yo necesite. Además de eso, por supuesto, tenemos cada vez más recursos de cómputo que me permiten hacer sentido de todo lo que tengo yo acá. Entonces, si llegaron miles o millones o billones de registros que voy a empezar a guardar yo por acá, pues necesito hacer sentido de todo eso y por supuesto para eso requiero cómputo. Entonces, ahora estos sistemas de cómputo de nuevo están muy fáciles de acceder. Tenemos en Google incluso creamos un chip que te permite utilizar TensorFlow de manera optimizada. Entonces, con esto podés empezar a crear no solamente modelos que tengan que ver con Machine Learning, pero sino que podemos llegar inclusive hacia el Deep Learning de algunos otros ejemplos avanzados de estas tecnologías. Entonces, es fácil, no es caro y puedo utilizarlo encima de todos los datos que yo he ya coleccionado, los tengo eventualmente en la nube. Y además de eso, tenemos herramientas de todo tipo que me permiten hacer que todo esto se haga disponible para quien lo necesite. Entonces, hablando de un poco de esta inflexión de recursos, nos podemos atrever a decir que esto ya está disponible para todos, ¿sale? Algo que nos preocupa mucho en Google es este aspecto de la democratización del uso de estas tecnologías. Y les puedo decir que, sin duda, empresas de todos los tamaños y de todos los presupuestos pueden empezar a utilizar todas estas tecnologías, incluso desde un punto de vista gratuito, ¿sale? Entonces, si eres una empresa recién fundada, si eres una startup, no hay ningún problema. Posiblemente en este momento es justo cuando requieres este tipo de tecnologías para que tu empresa subsista y que puedas hacer que tu gran idea que te hizo fundar una empresa se pueda llevar a cabo justamente gracias a estas tecnologías, ¿sale? Entonces, estamos hablando como tal de el uso de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y digamos que es el uso de la inteligencia artificial en el día de hoy. ¿Sale? Entonces, vamos a ver rápido un video que tiene que ver con respecto a esto. Ay, disculpen, antes del video les voy a comentar otra cosa. Como tal, los clientes o los clientes suyos, pues las personas que consumen sus servicios, están esperando un valor superhumano. Y se acuerdan de esta isla del centro que les decía de la isla de los humanos empoderados, ¿no? Entonces, están buscando o están esperando que tengamos sistemas que se autoadapten. Estamos buscando sistemas que puedan llegar a responder a lo que sea en segundos y nada más para contarles muy rápido, esto significa sistemas que tengan la capacidad de trabajar en donde sea necesario. No es necesario diseñar sistemas que sean solamente para web, solamente para tableta, solamente para celular, sino que se puedan autoadaptar de manera dinámica,
que suceda todo lo que sea necesario en segundos, y esto es algo que los clientes están esperando. Solamente por contarles un ejemplo, en Google hicimos una encuesta en donde le preguntamos a la gente cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar por algo que pasa en Internet, y como ustedes ya supondrán, lo máximo que están dispuestos a esperar son 7 segundos, ¿sale? Y estos 7 segundos vienen de esta manera. De 1 a 2 segundos es lo que están esperando que sea lo normal. O sea, hasta 2 segundos están pensando que sería una respuesta normal. Después, entre 3 y 6 segundos, estarán diciendo, bueno, pues más vale que esto valga la pena, ¿sale? Porque estoy esperando. Y más allá de 6 segundos es, no tengo otra alternativa, me tengo que esperar a fuerza, porque si no ya hubiera abandonado, y más allá de 7, las personas abandonan. Imagínense si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una compra en Internet, de cualquier cosa que tenga que ver con dinero, ya 7 segundos causa demasiada ansiedad a la persona que está comprando. Entonces, todo debe de suceder entre 1 y 2 segundos de manera general, y hasta 6 si es posible. Después, adicionalmente, están esperando obviamente hacer administración. Yo no quiero instalar nada para que pueda poder trabajar contigo, ¿sale? Entonces, esta cero administración también la están esperando nuestros clientes, los clientes de Google, en donde están diciendo, yo quiero hacer uso de todas estas tecnologías, pero posiblemente soy una empresa con presupuesto reducido, no tengo suficiente personal que me permita controlar todo esto, entonces requiero cero administración, y por supuesto tengo un presupuesto limitado, ¿sale? Entonces, en este sentido, pues estoy esperando pagar menos para poder llegar a tener más, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver el video de la inteligencia artificial en el uso cotidiano. The terminology artificial intelligence has come in and out of favor in the scientific community. Sometimes it's called machine learning. We tend to call it machine intelligence these days. I just call it intelligence. And sometimes it's just the effort to build machines that are better. So in the early days, everything was built on logic, doing mathematical integration problems, playing chess. The real world is actually very messy. Hard logical rules are not the way to solve really interesting real-world problems. You have to have a system that'll learn to get the knowledge in. You can't just program it all in. Artificial intelligence is an effort to build machines that can learn from their environment, from mistakes, and from people. We're all already using it and very comfortable with it. Things years ago would have been regarded as amazing examples of artificial intelligence. Anti-lock braking, Autopilot systems for planes, Search. recommendations. maps. To decide whether or not this particular email is spam or not spam. The ability to translate one language to another with your phone. 10 years ago, if you tried to talk to your computer or to your phone, you know, that would just be hopeless. It's a progressive thing. It's about building things that are slightly better, slightly better, slightly better. Predicting the long-term future is very difficult. Nobody can really do it. And the bad thing to do is take whatever's working best now and assume the future is going to be like that forever. Y bueno, como pueden ver, el uso de la inteligencia artificial viene desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que la primera vez que se utilizó este término fue por allá de los años 60 del siglo pasado. Entonces, no es nada nuevo. Sin embargo, es ahora cuando podemos empezar a utilizarlo, y el ejemplo que utilizo como parte del video tiene que ver con esto que seleccionaron para poder determinar si un correo es spam o no. No sé si se dieron cuenta en el video, pero esto es algo que nosotros en Google utilizamos de una manera muy frecuente. Y les voy a mencionar algunos de los ejemplos que vemos en el video un poco más adelante en la presentación, porque es algo que ustedes pueden utilizar hoy, si no es que ya lo están utilizando de manera cotidiana dentro de su celular, ¿sale? Así que, bueno, vamos a continuar. Y en este aspecto vamos a ver ahora como tal que tiene que ver con los datos, ¿sale? Entonces, me gusta mucho hablar de este aspecto de un día en la vida de un dato, y aquí un poquito controversio con respecto al tema del Big Data, porque normalmente se discute que a partir de cuántos datos son Big Data, ¿no? O son muchos datos, o son grandes datos. Y la verdad que yo controverso mucho con este aspecto, porque me parece que no hay como tal un límite, ¿no? Ni superior ni inferior de cuánto deberíamos de empezar a hablar con respecto a cuánto es Big Data. Sin embargo,
el uso de los datos y la manera en que nosotros vamos a empezar a hacer sentido de ellos sí tiene que ver con este aspecto que tiene que ver con Big Data. Así que les traigo otro video también súper corto donde vemos que los datos básicamente pueden venir de cualquier parte. ¿Sale? Vamos ahí. For such tiny creatures, bees have one of the biggest jobs in the world. Hi, I'm Katharina. And I'm Frederik. And we're using machine learning to better understand how nature works. And we're doing that by observing bees. Bees have a symbiotic relationship with nature. Plants depend on the pollination of bees, including the fruits and vegetables we eat every day. Bees and other insects are dying around the world, and we do not know why. We don't want the lack of knowledge to be the reason bees continue to disappear. I thought we have to do something about it. So we built a hive monitor that uses a camera to track the bees as they come and go. Bees always return to their queen. If we observe 500 leaving the hive and only 200 returning, we can assume that there's a problem in the local ecosystem. We trained a model using TensorFlow, Google's open source machine learning framework that examines the video from each hive. But what do we do with all this data we collect? We share it with experts so they can make more informed decisions on things like when to mow lawns and where to plant trees and flowers. So bees can continue to power our ecosystem. This tech is only the first step. Us humans will have to take it from there. Me encanta. Pues básicamente con eso podemos ver que los datos vienen prácticamente de cualquier parte, ¿verdad? Y el uso de los datos, o la manera en que nosotros vamos a interpretarlos, es lo que hace la diferencia. Imagínense poder asegurar por medio de estos datos que las abejas van a poder continuar existiendo como tal y eventualmente podemos platicar un poco más de eso, pero el efecto que tienen en nuestros ecosistemas, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo a la presentación, esta parte es lo que ustedes conocen de Google. Prácticamente todo el mundo lo utiliza cuando menos una vez al día y me gusta mucho decir que yo trabajo en la parte de Google que está justamente atrás de esto, ¿sale? Todo atrás de Google son estos servidores y todos estos servicios que logran que Google como tal funcione, ¿sale? Google Search, que es lo que ven en pantalla, pero también así funciona YouTube, y así funciona Gmail, así funciona Google Maps y Waze y muchas otras tecnologías que muy posiblemente ustedes utilizan todos los días. Bueno, entonces yo trabajo en esta parte de acá atrás, en donde hacemos sentido de los datos. Imagínense la capacidad que se debe de poder tener en una empresa para que podamos indexar la internet completa todos los días y que podamos asegurar que si ustedes están encontrando contenido en algo que se acaba de producir del otro lado del mundo, va a estar disponible para ustedes. Y es básicamente eso lo que hicimos cuando Google decidió crear la unidad de nube, en donde se dieron cuenta que todas estas tecnologías que nosotros utilizamos todos los días se pueden utilizar para que empresas de todos los tamaños, como lo dije hace rato, puedan empezar a tener sentido de sus propios datos y que puedan aprovechar todo el conocimiento que tienen para entonces tomar mejores decisiones y entonces ir en una jornada que tiene que ver con empezar a ser una empresa como nosotros llamamos data driven y basado en eso pues ustedes me podrán decir pues esto está genial, ¿no? Se ve padrísimo, pero a mí ¿para qué me sirve todo esto que me estás contando? Y bueno, les quiero traer algunos ejemplos justamente de algunas cosas que estamos haciendo con eso, ¿no? Entonces nada, ¿para qué me sirve? Pues bueno, me sirve para poder llegar a tomar decisiones como tal basadas en datos. Y esto tiene que ver un poquito con este aspecto de poder llegar a tener una cultura de los datos. Y después tendremos otra sesión seguramente donde podemos llegar a platicar a más detalle a esto, porque mucho desde el aspecto de la cultura de los datos tiene que ver con la cultura de la empresa. Y en Google, algo que nosotros hacemos de una manera muy frecuente es trabajar justamente con el aspecto cultural de la manera en que se adopta la tecnología y se adopta la innovación y como parte de estos procesos, cómo se adopta también los datos. Entonces está súper interesante este tema, lo podemos platicar después, pero todo esto, como les decía, tiene que ver con poder llegar a tener esta toma de decisiones basadas en datos. Además, obviamente voy a estar por delante de mi competencia porque entonces voy a entender mejor lo que me pasa, entenderé mejor mi ecosistema y sobre todo entenderé mejor a mi cliente. Puedo tener un mejor control de mi destino y bueno, eventualmente puedo llegar a tener
mucha más agilidad y puedo llegar a ser también mucho mejor en lo que se refiere a las amenazas de seguridad. Este tema, me refiero 100% a aspectos de la ciberseguridad, ¿no? En tratar de entender qué está pasando con los sistemas y la manera en que en general, las personas que están tratando de entrar a mis organizaciones se están volviendo muy sofisticados. Entonces, también ahí necesitamos ayuda. En este sentido, nada más para ponerles algunos ejemplos, hablando un poquito de las diferentes industrias en donde ustedes posiblemente trabajan o están por trabajar, podemos hablar, por ejemplo, de la industria de retail, ¿no? Que es en donde, una de las en donde más utilizamos este tipo de tecnologías. Aquí creamos algo que le llamamos la vista de 360 grados de los clientes, y esto significa, en términos reales, poder llegar a saber todo acerca de mis clientes, y esto es de qué manera se comunica conmigo, cada vez que se comunica conmigo, qué me dice, qué está tratando de decirme. Quiero saber si este cliente tiene un alto nivel para mí, o sea, significa que me compra mucho o utiliza mucho mis servicios. O sea, quiere decir que tenemos una relación de sociedad con estos clientes y eventualmente tengo que darme cuenta de eso, para que, por supuesto, se pueda llegar a tener experiencias personalizadas con los clientes conforme sea necesario, ¿sale? Aquí también en la industria de retail se utiliza mucho la inteligencia artificial para poder entender la demanda y sobre esto saber de qué manera voy a hacer la logística. Estos dos vienen como muy de la mano y básicamente significa poder saber qué tengo que producir, porque eso es aquello que mis clientes van a consumir. Y de nuevo, algo muy importante es poder hacer que esto suceda en el momento adecuado. Yo debo de tener los insumos suficientes para poder producir cuando los necesito, no antes y no después, porque tenerlos ahí guardados también me cuesta mucho dinero. Entonces, se utilizan mucho estos sistemas o estas tecnologías para poder hacer esta parte, ¿no? Y algo también súper común es la máquina de recomendaciones, que muy posiblemente ustedes utilizan todos los días, porque cuando entran a las tiendas virtuales, a las tiendas electrónicas, muy posiblemente les aparece ahí: como me compraste esto, es muy posible que te guste también comprar esta otra cosa. Entonces, las máquinas de recomendaciones son súper populares y están basadas 100% en estas tecnologías de inteligencia artificial y machine learning. Hablando de otra industria, por ejemplo, los servicios financieros, los bancos, las aseguradoras, etcétera, utilizan estas tecnologías para poder hacer otras cosas, como por ejemplo hacer análisis de fraudes, ¿sale? ¿Cómo hago para poder entender millones de transacciones para saber cuál de esas es potencialmente fraudulenta? Pues bueno, evidentemente requiere una tecnología que me lo permita, para poder entender los patrones de comportamiento de mis clientes, y sobre eso, obviamente, puedo tratar de predecir cuando alguna de las transacciones que me llegan se sale del patrón, entonces potencialmente es un fraude, ¿sale? También estamos trabajando con empresas de este segmento para poder entender cómo se otorgan los créditos. Y esto es no solamente en la manera tradicional en donde se pueden medir a través de estas tecnologías el score de crédito, significa que tan probable es que sí me pagues, sino que además de eso estamos buscando tener otras formas de poder hacer que las personas accedan a los productos financieros, como algo que le llamamos inclusión financiera. Entonces, pónganse como ejemplo, pensar que por medio de las posts en redes sociales, por medio de diferentes características que son datos no estructurados, podemos determinar la capacidad de pago de alguien que no tenga un historial crediticio como tal y que no tenga forma de acceder a los servicios financieros. Pues bueno, ahora estamos intentándolo hacer a través de otras formas y con eso tratar de acercar la banca y los servicios financieros de manera general a todas las personas, ¿no? Entonces, este es otro buen ejemplo. En el área de telecomunicaciones estamos hablando de poder entender de nuevo el comportamiento de los clientes para poder lograr muchas cosas, pero solamente por poner un ejemplo, hacer este aspecto de la satisfacción de los clientes y lo que le llamamos la predicción de abandono o churn. Y esto es, de nuevo, entendiendo de qué manera se comporta un cliente y con esto podemos predecir si este cliente está teniendo una satisfacción adecuada y por lo tanto no te abandonará. Inclusive podemos llevarlo hasta el punto en donde podamos hacer que estos clientes se conviertan en embajadores de nuestra marca y que puedan de alguna manera promoverla entre sus contactos en tus círculos de amistades, ¿sale? Entonces, hay muchos ejemplos que podemos poner acá, pero digamos que por cuestiones de tiempo solamente quiero platicar de estos.
Esto no es restrictivo a estas industrias, podemos usarlo en múltiples industrias, se puede utilizar prácticamente para lo que sea, pero como estaba yo contando hace rato, lo que estamos intentando hacer es estas dos cosas que les dije desde el principio, que es entender al cliente, tener una experiencia personalizada, y la segunda es tratar de predecir el futuro tal cual, en donde yo pueda saber qué voy a vender, de qué manera se comporta mi cliente, hacia dónde va, y tratar de volverme relevante en sus jornadas para que entonces se quede conmigo y no se vaya a la competencia, ¿vale? Entonces, ya para casi terminar la última sección de la presentación, quiero contarles acerca de, pues bueno, estos son, digamos que algunos ejemplos, pero después de utilizar este famoso Big Data, ¿qué sigue? Y aquí les puse medio cifrada la respuesta, ¿no? La respuesta es inteligencia artificial y el Machine Learning. Y de nuevo, y tal como se llama nuestra presentación, esto es algo que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a pasar por este momento en donde tenemos que lograr llegar hasta la última parte de la jornada de los datos. Como les decía hace ratito, la parte más importante casi siempre es comenzar, ¿sale? Y comenzar significa poder llegar a tener una cultura en donde vamos a tomar decisiones basadas en los datos. Hace rato les decía también, es a veces el paso más complicado. Pero bueno, ya cuando las empresas y las organizaciones de todos los tamaños se dan cuenta que esto es algo valioso, entonces le apuestan y vamos adelante. Y poco a poco irán superando todas estas fases hasta llegar a lo que le llamamos el Data Mastery, que básicamente es llegar a tener una plataforma de datos como servicio. Imagínense que fuera como conectarse a la energía eléctrica, ¿no? Normalmente ustedes llegan a sus casas, conectan cualquiera de sus dispositivos, el celular que se conecta todos los días, y ustedes dan por hecho que detrás de esa clavija en donde conectaron su celular hay energía y que les va a dar la suficiente para poder cargar su celular. Esto sería algo muy similar. Imagínense que pudieran enchufarse a un servicio de datos y que los datos estuvieran ahí disponibles, limpios y listos para poder ser consumidos, y que ustedes lo que van a hacer es hacer que estos datos se conviertan en información y después que la información se convierta en conocimiento, ¿sale? Y lograr hacer esto es justamente lo que estamos buscando, y bueno, evidentemente llegando a esta última etapa, lo que vamos a empezar a hacer es que ya tenemos a los datos y a la organización lista para poder hacer uso de inteligencia artificial o de Machine Learning. Entonces, imagínense algunos ejemplos en la industria, por ejemplo, de los seguros o algunas otras, donde podemos llegar a tener un ajustador virtual, en donde tienes un celular, entonces ya no necesitas esperar hasta que llegue el ajustador en el caso que hayas tenido un accidente para que puedas empezar a hacer el ajuste por ti mismo, ¿sale? O que podamos empezar a utilizar esta misma inteligencia artificial para poder hacer el proceso de onboarding o de underwriting, como se le llama en la industria de seguros, para que podamos determinar el nivel de riesgo de poder darle una póliza de seguro a alguien, o llegar a tener un consejero o concierge virtual, y esto es hacer que darle al cliente la capacidad de comunicarse de la manera que más le convenga o que le se facilite más o que más le guste, para acabar rápido, para que hable con nosotros y que no necesite tener, digamos que por fuerza, humanos del otro lado, sino que podamos llegar a empezar a atenderlos de manera automatizada siempre con datos estandarizados para ti. Y estos asistentes virtuales que ya había mencionado durante la presentación. Entonces, llegamos hasta un punto en donde queremos llegar ahora hasta la hiperpersonalización, ¿sale? Recuerden que estábamos buscando estas experiencias wow con nuestros clientes, ¿no? Entonces, me gusta utilizar este ejemplo en donde vemos que al final de cuentas, lo que ven en pantalla ahora, pues son básicamente el mismo contenido, ¿sale? O sea, estamos viendo la capacidad que tiene Netflix para hacer hiperpersonalización. Para alguien que tenga cierto comportamiento basado en lo que pudo ver en el consumo anterior de contenido, puede ser que le interese una cortinilla diferente que otra, y va poniendo, digamos que diferentes enfoques a la misma cosa, en este caso al contenido de Stranger Things. Este aspecto puede suceder en tiempo real. Este aspecto sucede conforme vamos conociendo a nuestros clientes, y por supuesto esto sucede para cualquiera de las industrias. Podemos hacerlo para la industria de servicios financieros, para la industria de servicios de telecomunicaciones, básicamente para lo que sea. De nuevo, la intención es conocer claramente quién es tu cliente, de qué manera se comporta tu cliente, de qué manera se comunica contigo, y con eso vamos a llegar a tener este aspecto de la hiperpersonalización. Entonces, imagínense que vemos ahora
una, vamos a llamarle solución, que está tratando de decodificar el genoma digital de los clientes, en donde lo que vamos a empezar a utilizar son los datos con los que todas las empresas cuentan ya al día de hoy y que vamos a empezar a llegar a tener una plataforma unificada en donde vamos a tener los datos de los clientes. Después a eso le vamos a aplicar inteligencia artificial y machine learning para poder saber quién es quién y basado en esto poder hacer una decodificación del genoma digital de los clientes. Y esto significa en términos reales poder llegar a darles una entidad digital, ¿sale? Esta entidad digital es poder realmente saber quién es mi cliente. Una vez que he llegado a este aspecto, voy a empezar a utilizar estos datos para poder visualizarlos y poder activarlos realmente en donde más me haga sentido. Y esto en términos súper llanos significa poder encontrar otros clientes que son tan buenos como los clientes que ya tengo el día de hoy y poder claramente segmentar a quién le quiero hablar. Tratar de llegar al aspecto de tener un segmento de una persona, ¿sale? En donde tenemos un trato personal, sé claramente quién eres. Ya no le estoy hablando a tu rango de edad o a tu sector, a tu rango de socioeconómico. Te estoy hablando a ti, ¿sale? Y quiero de alguna manera volverme relevante porque entiendo quién eres y entiendo qué es lo que estás intentando lograr. Entonces, básicamente basado en eso, nosotros acá en Google empezamos a meter estas tecnologías en todo lo que hacemos, ¿sale? Entonces, solamente por darles algunos ejemplos, Google incluyó inteligencia artificial en todos estos servicios. Muy posiblemente ustedes ya conocen todos estos servicios, pero por supuesto está el buscador, está Chrome, que es el navegador que más se utiliza en México, cuando menos, está Google Maps y bueno, todos los servicios que ya conocen, Translate, etcétera, en donde ya tenemos utilizada la inteligencia artificial y estas tecnologías. Entonces, de esta manera, hace rato lo vimos un poquito en el video, pero podemos empezar a hacer esta traducción en tiempo real del contexto que ustedes tienen a su alrededor. Muy posiblemente ustedes ya utilizan Google Translate, que es básicamente el de facto para traducir lo que sea en Internet, ¿verdad? Esto también se puede hacer a través de su propia cámara. Entonces, si ustedes tienen instalada la aplicación de Google, muy posiblemente han utilizado esto. Además, tienen que darle en el simbolito que parece como si fuera una cámara y entonces verán lo que hay alrededor de ustedes y pueden traducir en tiempo real al lenguaje que más les convenga algo que ustedes están viendo alrededor. O viéndolo desde otro punto de vista, este aspecto en donde cuando están escribiendo un correo electrónico en Gmail, se va autocompletando, ¿verdad? Muy posiblemente ustedes ya lo vieron y esto está genial en el aspecto de que va entendiendo el contexto de lo que están escribiendo y van completando o autocompletando el correo para que no tengan que teclearlo todo, sino que sea para ustedes mucho más sencillo el proceso de manera general. Esto de nuevo son cosas que utilizamos todos los días. El ejemplo que está puesto en pantalla está en inglés, pero funciona exactamente igual en español. Este tema del Smart Reply, que de nuevo, si ustedes utilizan Gmail, muy posiblemente ya lo vieron, en donde te llega un correo y de manera automatizada aquí abajo te aparecen ciertas respuestas posibles, ¿no? Y es sorprendente la forma en la que se puede llegar a darse cuenta de qué estamos hablando y de qué manera deberías de contestar. Para ti de nuevo te ofrece tiempo libre, ¿no? Porque esto es básicamente ofrecerte tiempo libre para que puedas continuar con tu jornada. Este aspecto de Google Lens es posiblemente algo que ustedes también utilicen todos los días. Esto está dentro de la aplicación de Google también y básicamente lo que estamos viendo ahora en pantalla es que entiende el contexto de lo que hay alrededor de ti. Anteriormente lo presenté desde el punto de vista de poder traducir idiomas, pero también te puede decir qué hay alrededor de ti y esto obviamente utiliza tu geoubicación y utiliza Google Maps y una solución que se llama Google My Business o Google Places, en donde básicamente puedes ver qué hay alrededor de ti. Y esto aplica para muchas cosas, ¿eh? Si quieres, por ejemplo, saber qué plantas están alrededor de ti, quiénes son las personas que salen en la tele, etcétera, todo eso lo puedes hacer también a través de Google Lens. Esto evidentemente utiliza inteligencia artificial. O de plano utilizar Google Assistant, que como ustedes saben, está disponible en todos los teléfonos Android que hay en el mundo y
puedes empezar a interactuar con este asistente de Google para que puedas hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero ahorita, por darles un ejemplo que hizo uno de nuestros clientes, en donde básicamente dejó disponible la capacidad de hablar con ellos rápidamente a través del asistente de Google. Esto se puede utilizar de manera comercial, en donde ustedes pueden llegar a las audiencias de todas las personas que utilizan un teléfono Android el día de hoy. Vale, pues bueno, vamos a empezar a concluir nuestra presentación del día de hoy y para eso veamos algo muy rápido, las conclusiones que les traigo. Conclusión número 1. Es obvio, como lo hemos visto durante la presentación, que la inteligencia artificial y el machine learning no es el futuro, está aquí ahora, ¿no? Pero sin duda tenemos que empezar con los datos primero, ¿no? Justo como les decía hace rato, es muy importante para las organizaciones de todos los tamaños empezar a revisar este aspecto primero, ¿sale? Entonces, es muy posible que tengas que trabajar primero con los cimientos, como lo comenté, y después empezarás a construir hacia arriba para tener aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Como lo puse acá, ok, ya terminamos con el techo, ahora construyamos la casa. Pues esto es imposible, ¿no? Entonces, la parte más baja o la parte fundacional de todo esto, sin duda, son los datos. Así que trabajemos en los datos para que se puedan utilizar. El día de hoy hemos visto que, en verdad, muchas organizaciones, aunque tienen los datos, no los usan, ¿sale? Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, menos del 1% de los datos no estructurados son utilizados. Y esto es verdad. Prácticamente nadie utiliza sus datos no estructurados. Así que esta es una gran área de oportunidad en donde podemos empezar a encontrar conocimiento que, por cierto, las tecnologías que hemos visto el día de hoy nos ayudan a poder entender, ¿sale? Y obviamente con eso empezar a mejorar nuestros análisis y nuestra toma de decisiones. Y aunque los datos estructurados sí se usan, en realidad menos del 50% de estos se usan, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con lo que he comentado durante la presentación de hoy, en donde vemos que, honestamente, se tenían limitaciones físicas para poder hacerlo. Ahora ya no tenemos esas restricciones. Se pueden utilizar todos sus datos sin importar la naturaleza que estos tengan y que nos permite también empezar a tomar mejores decisiones hacia el futuro. ¿Sale? Esta sería la conclusión número 1. Ahora yendo hacia la conclusión número 2. La inteligencia artificial y el machine learning llegaron para resolver problemas de todos los días, ¿sale? Entonces, basado en esto, les voy a dar un curso hiper condensado, hiper rápido de Machine Learning, ¿sale? Entonces, lo que van a ver ahora, como parte de esta conclusión, es la manera en que funciona realmente este aspecto del Machine Learning, donde estamos viendo que los sistemas programados sin duda no son la alternativa y empezamos ahora a entrenar sistemas. Entonces, imagínense, por ejemplo, utilizar Google Search, en donde una persona empieza a teclear la palabra gigantes, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo en inglés, dice giants. Entonces, en esto, de entrada, Google Search podría ser que estés buscando un equipo de béisbol, o sea, si estuvieras en California, o estás buscando un equipo de fútbol si estuvieras en Nueva York, o realmente estás buscando gigantes, ¿no? Gigantes de otro tipo. Entonces, la manera en que funciona, digamos que las reglas manuales, sería que si tú estás buscando gigante, estás en esta ubicación, entonces es muy posible buscando información acerca del equipo de béisbol. O si estuvieras en Nueva York, estás buscando información de los equipos de fútbol americano. O si estás en otro lugar, estás buscando resultados que tengan que ver realmente con los gigantes. Esto obviamente está hiper simplificado, pero ¿qué pasa si empezamos a complicar un poquito las cosas? Vayámonos a un ejemplo donde tuviéramos que programar, ¿sale? Entonces, si tuviéramos que programar, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con el movimiento. En este caso, vamos a pensar que tuviéramos reglas que nos permitan decir que por medio de la velocidad, yo podría decir si una persona está, por ejemplo, caminando. Entonces, sería para mí muy fácil poner, si la velocidad es menor a 4, entonces la acción es caminar. Entonces, hasta ahí, súper fácil, no hay ningún problema. Lo puedo hacer a través de una programación. Pero, ¿qué pasa si entonces le pongo, ok, esto ya se complicó un poquito? Si la velocidad es menor a 4, es caminar, pero si no, entonces ponle que estoy corriendo, ¿sale? Todavía estoy más o menos en los rangos de poder entender qué puedo hacer con condiciones de if y then, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si la velocidad es menor a 4, pero además tengo una velocidad menor a 12, entonces no estoy ni caminando ni corriendo, entonces voy en bici? Y ya se empezó a complicar muchísimo. ¿Qué pasa si tengo muchas otras actividades que no son relacionadas exclusivamente con el tema de la variable velocidad? Entonces, pues bueno, si estoy jugando golf, pues ya valió, ¿no?
porque no tengo ninguna forma de poder hacer que a través de estas variables yo pueda entender si una persona camina, corre o está en bicicleta, ¿no? En este caso, está jugando golf. Entonces, estas reglas obsoletas no nos sirven. Empezar a utilizar la programación per se es muy complicado para poder entender el contexto de cosas mucho más allá de esa complejidad, como les decía hace rato, como es el lenguaje, como es el uso de sensores IoT, Industria 4.0, etcétera, etcétera. Muchísimas otras formas en las que se crea datos y que eventualmente, por supuesto, este tipo de sistemas no nos sirven para poder entenderlos. Entonces, la intención es que dejemos de utilizar estas reglas y empecemos a ver los datos para darnos cuenta de todo lo que sucede alrededor de ellos y entender el contexto, y basado en eso podamos determinar, por ejemplo, si una persona está corriendo, está en la bici o está jugando golf. Ya no estamos tal programa de sistemas, los estamos entrenando, ¿sale? Y hasta aquí el curso ultra rápido de Machine Learning. Veamos qué es lo que pasa en un video súper corto que les voy a poner acerca de poder hacer uso del contexto, poder entender qué es lo que está sucediendo alrededor de mí y de qué manera lo utilizamos en Google. Entonces vamos a ver un video súper corto. Está genial, ¿no? Entonces tú nada más le tuviste que poner en el buscador, buscar un café cercano, ¿sale? Y es todo lo que necesitabas para que te dijera, hay un café alrededor de ti y está súper cerca alrededor de la esquina. Es el tipo de cosas que se necesitan, con esto demuestro el ejemplo de que se puede llegar a entender el contexto para entonces poder hacer que los sistemas en general funcionen. Conclusión número 3. Los datos estructurados muy posiblemente serán los que utilices para tu primer caso de Machine Learning, ¿sale? Esto de nuevo es un poquito desmintiendo este aspecto de que todos los aspectos de inteligencia artificial y Machine Learning requieren datos no estructurados. No, es muy posible que tu primer caso de uso sea sobre tus datos estructurados. Y en algo interesante, los datos estructurados son aquellos que ya tienes, ¿sale? Entonces, aquí puse muchísimos ejemplos, ahorita no los voy a leer, nos va a dar tiempo, pero tenemos muchísimos ejemplos de uso de Machine Learning, de inteligencia artificial para cuestiones de todos los días, o sea, como lo puse en la presentación, nuestra vida cotidiana, que utilizan datos estructurados y que muy posiblemente tú ya lo tengas, ¿sale? Entonces, empecemos por allá, no necesitamos complicarla demasiado, utilicemos esto o inclusive podríamos decir que ya podrías estar listo el día de hoy para poder hacer uso de estas tecnologías. Ya para terminar, nuestra conclusión número 4, existe una democratización del uso del Machine Learning. Esto ya no es solamente para los científicos de datos o aquellos que estudiaron no tienen las capacidades necesarias para poder hacerlo. Empezamos a hacer una democratización real del uso del Machine Learning para que entonces todos, en realidad, todos puedan utilizar Machine Learning, inclusive si no sabes utilizarlo, ¿sale? Tenemos, en el caso de Google, tenemos algunos modelos de Machine Learning que ya están preentrenados, en donde ya está lista la tecnología para que tú la utilices dentro de lo que haces todos los días, o podemos irnos hasta el otro lugar, hasta el otro aspecto en donde hay que crear estos modelos y tenemos, por ejemplo, TensorFlow, que como vimos en el video de las abejas, es el de facto prácticamente en el uso de Machine Learning y Deep Learning, ¿sale? Entonces, tienes los dos caminos. Si no tienes este conocimiento de ciencia de datos, no hay problema. Utiliza los modelos que ya te puede dar Google, o si necesitas, o ya tienes ese conocimiento y necesitas crear tus modelos, por supuesto, esto es posible a través de estas tecnologías también, ¿sale? Y por último, nuestra última conclusión del día, y con esto concluyo la presentación. Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial y el Machine Learning es súper, súper cool. ¿Sale? Así que bueno, en verdad, no saben cómo les agradezco por haber estado con nosotros hoy. Les recomiendo que puedan ustedes entrar por ahí a trabajar y que eventualmente puedan encontrarnos en Internet para poder hacer lo que sea necesario. ¿Sale? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, obviamente, a Talentland, en particular al canal de FutureLand at Home, que este año tuvimos el honor de patrocinar, y estamos en contacto para lo que sea necesario. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, que estén muy bien.